El año 1984 fue sin duda alguna un año sumamente importante. Primer año de gestión de Raúl Alfonsín, año que fue también importante para mi vida personal. A fines de 1984 moría mi padre después de una enfermedad, cáncer, que lo postró sobre todo los últimos meses de su vida. Y es mi idea plantear en estas memorias la influencia que tuvo en lo que se refiere a mi pensamiento por parte de mi padre. En primer lugar, decirles que murió joven, 57 años. Y él vivió la Unión Cívica Radical con mucho amor y con muchas ganas, pero nunca fue integrante ni del partido en lo que se refiere a ser autoridad partidaria. Tampoco ocupó cargos públicos, salvo el de ser docente en los colegios, en Colegio Nacional, en la ciudad de Goya. Pero cierto es que siempre fue una persona a la que se escuchaba cuando opinaba sobre el radicalismo. En 1984, entonces, les decía, se va mi padre y me deja valores fundamentales, entre otros el valor del cumplimiento de la palabra. Fue una impronta que me quedó y que me sigue marcando, digamos, ¿no? Cuando uno dice algo, lo tiene que cumplir. Eso es, siempre digo, es como un contrato. La palabra es central, es fundamental el cumplimiento de el compromiso asumido. Así fue durante toda mi gestión como intendente, como ministro, siempre cumpliendo la palabra. En segundo lugar, predicar con el ejemplo. La ejemplaridad era para él fundamental y eso me quedó marcado en mi vida política también. Recuerdo siempre cuando me tocó ser intendente, que iba a las 7 de la mañana y marcaba mi tarjeta como todos los empleados de la municipalidad. Esos fueron los 2 primeros años. Después no lo hice, pero los 2 primeros años hice eso y decía, eso es predicar con el ejemplo. El tercer punto, el tercer valor fundamental, su espíritu democrático y republicano. No es lo mismo ser demócrata y ser republicano. Demócrata es aceptar las mayorías y respetar las minorías. Y ser republicano es entender que hay principios que rigen a la república, como la división de poderes, como la libertad de prensa, que debe ser respetada siempre, absolutamente siempre, o distintos principios que son los 6 principios, la legibilidad de los funcionarios, distintos principios que son fundamentales para el respeto de la República. Y finalmente, una visión ética de la política, una visión ética de la política. Por eso admiraba profundamente a don Arturo Illia y a Ricardo Balbín. Fueron seguramente sus 2 máximos jefes políticos, si se quiere, aunque no tenía jefes. Y finalmente creo también que terminó admirando a Raúl Alfonsín, a pesar de que solamente tuvo un año vivió un año de su gestión, pero terminó admirándolo por 4 o 5 temas. Él decía siempre que Alfonsín debía respetar lo que dijo en la campaña electoral, y era lo que venía haciendo y lo que hizo
durante ese 1984. Por eso lo admiraba también Alfonsín, porque había dicho que iba a juzgar a las juntas militares y así lo hizo, porque había dicho que iba a solucionar el conflicto con Chile y así lo hizo a través del apoyo popular, porque había dicho que iba a democratizar las asociaciones sindicales y si bien perdimos en el Congreso, respetando siempre el sistema republicano, perdimos en el Congreso la famosa ley Mucci, lo cierto es que Alfonsín envió la ley Mucci para la democratización de los sindicatos de la República Argentina. Y finalmente, porque inició el proceso de su vieja lucha juvenil, que fue la reforma universitaria. Él estaba convencido que el sistema de gobierno de las universidades debía ser de la autonomía y el autogobierno universitario. Y eso había cumplido Alfonsín durante ese año 1984. Un fin de año de ese 1984 se iba a papá. En el próximo capítulo veremos cómo Alfonsín siguió su gobierno respetando eso, respetando la palabra y cumpliendo con la palabra empeñada.